Muy bien. Entonces, vamos a revisar la carótida interna. Ya decíamos que la carótida interna es rama terminal de la carótida común entre C3 y C4, donde se encontraba el seno y cuerpo carotidios, ¿verdad? Y que la forma de diferenciar la carótida interna de la carótida externa es que la carótida externa da ramos a nivel cervical, como sería la arteria tiroidea superior, y la faringe ascendente, que son las primeras ramas que da la carótida externa. Ya saben que esta carótida interna va acompañando al paquete neurovascular del cuello en la porción profunda del borde anterior del esternocleidomastoideo, acompañada lateralmente por la yugular interna y entre los dos, entre la carótida interna y la yugular interna, en un ángulo hacia atrás, el nervio vago. Entonces, esta carótida interna se va dirigiendo hacia atrás, ligeramente hacia atrás, arriba, ¿sí? Y ligeramente lateral para llegar a la base del cráneo. Ya ven que aquí en la base del cráneo se va a introducir en lo que sería el peñasco o la porción petrosa del temporal. Aquí tendríamos esquemáticamente lo que sería la escama del temporal. Aquí abajo tendríamos la mastoides y más lateralmente el proceso estiloides. Y aquí tendríamos el proceso cigomático del hueso temporal, ahí en la escama del temporal. Y entonces, ya ven que a la carótida interna se le escribe un segmento proximal, que es el segmento C1, que es el segmento cervical, que se inicia a nivel de la bifurcación de la carótida común, C3, C4, hasta la base del cráneo en la cara inferior de la porción petrosa del temporal. Decíamos acompañada por la yugular interna y el nervio vago. Recuerden que esta carótida interna en su porción C1, su porción cervical, normalmente no da ramos. Puede haber persistencia de ramos embrionarios, como la arteria proatlantoidea y la prehipoglosa, que unen esta carótida interna a la arteria vertebral, pero normalmente no da ramos esta carótida interna en su porción cervical, y que es importante tener en cuenta sus relaciones porque en ocasiones es necesario tener un control de la carótida interna en lesiones, sobre todo de la base del cráneo. Si vamos con el siguiente segmento, que sería el segmento C2, que es el segmento petroso, este segmento se va a introducir en el conducto carotidio. Ya que el conducto carotidio se localiza en la porción petrosa del temporal, tiene un foramen carotidio externo y un foramen carotidio interno, y que la carótida interna primero tiene un pequeño segmento ascendente y después hace una curvatura en sentido medial para dirigirse hacia el vértice del peñasco, donde se encontraría el orificio carotidio interno, más o menos en este sitio, estaría este orificio carotidio interno. Entonces estamos viendo que esta porción petrosa tiene un trayecto horizontal, aunque tenemos en su porción lateral, tenemos una pequeña porción ascendente, después una curvatura que se va dirigiendo medialmente y ligeramente anterior, siguiendo el eje del peñasco. Ya ven que aquí en su porción lateral, esta porción petrosa se va a estar relacionando con la pared anterior de la caja del tímpano. Ya ven que la cara anterior de la caja del tímpano se denomina la cara carotidia porque se relaciona con la porción petrosa de la carótida interna, que también tiene íntima relación con lo que sería la tuba auditiva, que va de la cara anterior de la caja del tímpano hacia la nasofaringe. Entonces, una relación importante de esta porción petrosa es que inmediatamente superior a ella se encuentra la porción cartilaginosa de la tuba auditiva. Ahora, si vemos una vista superior del, del peñasco, si dibujamos el peñasco del lado izquierdo, tendremos aquí su borde anterior, su borde superior y el borde posterior. Esto es medial, esto es lateral, el extremo anterior y el extremo posterior. Aquí tendríamos como relación el conducto auditivo interno, ¿verdad? Y ustedes saben que entre el borde anterior del peñasco y las alas mayores de lesiones se encuentra el foramen lacerum, antes llamado agujero rasgado anterior. Entonces, ustedes saben que esta porción petrosa, la carótida interna, que viene aquí dentro
de lo que sería el conducto carotidio. En su porción medial, ¿sí? Carece, vamos a decir, su superficie superior carece de estructuras óseas, ¿sí? Y que eso sería aquí el foramen lacerum. Entonces, muchos autores esta porción petrosa la subdividen, ¿verdad? Una porción lateral, que es propiamente la porción petrosa, y una porción medial, que es la porción lacerum, ¿verdad? Que es la que se relaciona con el foramen lacerum. Y que esta porción lacerum, en su porción superior, es donde se encontraría la tuba auditiva en su porción cartilaginosa. Su porción ósea es lateral, que es la que atraviesa el peñasco y desemboca en la cara anterior de la caja del tímpano, y su porción lateral, que se encuentra en la porción lacerum, para después irse hacia abajo, hacia la nasofaringe. Entonces, esa es una subdivisión importante que presenta la carótida en su porción petrosa, que ya ven que cuando esta porción láser llega al vértice del peñasco, se dirige hacia arriba y después se va a dirigir a cavernoso, que sería la porción C3 o la porción cavernosa de la carótida interna. Esta porción petrosa, ya ven que da dos pequeñas ramitas. Una ramita que la da cuando pasa exactamente por delante de la caja del tímpano, que es el ramo carótido timpánico, ¿verdad? Es un ramito que puede ser inconstante, que es la arteria carótido timpánica, que va hacia la pared anterior, a la cara anterior de la caja del tímpano. Y en su porción medial, que sería en la porción lacerum, ¿sí? En esta porción lacerum, va a dar un pequeño ramito que se va a ir por abajo del cuerpo de los esfenoides, donde se unen los procesos pterigoides al cuerpo de los esfenoides. Si hacemos una vista posterior del dorso de la silla turca, aquí su unión con el clivus del cuerpo de los esfenoides, ya en que por abajo del cuerpo de los esfenoides están los procesos pterigoides, con su lámina lateral, su lámina medial, uniéndose hacia adelante y limitando la fosa pterigoidea. Y medialmente limitando lo que serían las cuanas, ¿verdad? Tendríamos el vómer y el hueso palatino. Y entonces aquí se encuentra un pequeño conductito, que es el conducto del canal pterigoideo, antes llamado conducto vidiano. Y entonces la carótida interna, en su porción petrosa, segmento lacerum, daría otra pequeña ramito, ¿sí? Que se va a dirigir hacia el conducto pterigoideo, que es la arteria vidiana o la arteria del conducto pterigoideo. Que ya ven que va acompañada por el nervio del conducto pterigoideo, que va a llegar a la fosa pterigo-palatina. Aquí esta porción lacerum tiene relaciones con un pequeño nerviecito que ya ven que se labra un pequeño canal aquí en la cara anterior del peñasco y que viene del conducto del facial, o conducto falopia, sí, acueducto de falopia, del ganglio geniculado del facial, que da un ramito que se labra aquí un canal, ¿sí? Y que se dirige hacia el foramen lacerum, que ya ven que es el nervio petroso superficial mayor, que lleva las fibras preganglionares parasimpáticas que vienen del facial hacia la glándula lagrimal. Y entonces va acompañando aquí a la porción lacerum y se va junto con esta pequeña arteria, con la arteria vidiana del conducto pterigoideo. Ya ven que este nervio petroso superficial mayor se une con el nervio petroso profundo, que ya ven que es parasimpático, que viene del plexo pericarotidio simpático, que va acompañando aquí a la carótida interna, ¿sí? Plexo pericarotidio. Se unen los dos y forman el nervio vidiano, o también denominado nervio del conducto pterigoideo. Y estas fibras parasimpáticas que vienen del nervio petroso superficial mayor son las que hacen relevo en el ganglio senopalatino para después irrigar a la glándula, inervar a la glándula lagrimal. Ya ven que esta porción láser a veces se diseca cuando se va a hacer una disección del seno cavernoso para tener un control proximal de la carótida interna sin necesidad de hacer una disección a nivel del cuello, ¿verdad? Se puede hacer ahí una compresión, pero se puede lesionar este nervio petroso superficial mayor. Y también aquí decíamos que se encuentra la porción cartilaginosa de la tuba auditiva. Entonces son relaciones importantes que tiene aquí la porción lacerum de la carótida interna, ¿sí? Que es una subdivisión del segmento, decíamos, del segmento C2 o el segmento petroso.
De ahí podremos continuar con el segmento cavernoso. Entonces, si vamos viendo aquí en una vista anterior, aquí del peñasco, tenemos aquí el borde anterior del peñasco, aquí su borde superior, estaríamos en la fosa craneal media. Aquí estaría el foramen lacerum, y entonces la carótida interna, aquí en el conducto carotidio, después pasando por el foramen lacerum, que carece, decíamos, de estructura ósea. Y entonces lo primero que va a hacer, si esto es, vamos a considerar esto es lateral, esto es medial, esto es posterior y aquí es anterior, estamos viendo aquí a través de la fosa craneal media del lado derecho, en este caso estamos del lado derecho, la carótida interna, ¿sí? Se va a dirigir primero hacia arriba, en un segmento superior, y después se dirige hacia adelante, un segmento horizontal o intermedio, ¿sí? Y después va a tener una porción anterior, que sería la que va a atravesar el techo del seno cavernoso. Tendríamos esquemáticamente, si lo ves una vista lateral, tendríamos aquí primero esta porción ascendente, una curvatura posterior, o flexura posterior, un segmento intermedio que tiende a horizontal, y después una curvatura anterior, que es el que va a atravesar el seno, al techo del seno cavernoso. Aquí tendríamos una relación importante que es con la clinoides anterior. Ya ven que aquí es donde se va a formar el subsegmento clinoideo de la carótida interna. Tendríamos aquí, esquematizamos el techo del seno cavernoso, ¿sí? Y aquí su porción inferior del seno cavernoso. Ya ven que aquí en esta transición entre la porción petrosa, segmento lacerum, y ya propiamente la porción cavernosa, aquí hay un pequeño ligamento que va del vértice del peñasco hacia el tubérculo lingual del cuerpo del esfenoides, que ya ven que si vemos por arriba el cuerpo del esfenoides, tendríamos aquí lo que serían las clinoides anteriores en una vista superior, clinoides anteriores, y aquí tendríamos el dorso de la silla turca con las clinoides posteriores. Y que a los lados de la silla turca ven que se encuentran dos canales, que son los canales de la carótida intracavernosa o canales del seno cavernoso. Entonces se dice que exactamente en este punto, aquí lateral a la porción posterior de este canal carotidio o el canal seno cavernoso, es donde estaría insertándose este pequeño ligamento, que es el ligamento petrolingual, que decíamos va del vértice del peñasco hacia el tubérculo lingual del cuerpo del esfenoides, que decíamos se encuentra en el extremo posterior y lateral del canal, ¿sí? Carotidio o del seno cavernoso, este ligamento petrolingual, que es el que nos separa la porción lacerum, que aquí vendría así la porción lacerum en el sentido horizontal, dirigiéndose medialmente y ligeramente hacia adelante, para después cambiar bruscamente de dirección la carótida interna, para dirigirse hacia arriba, ¿sí? Hacer una flexura posterior, un segmento intermedio, y después una flexura anterior, que pasa medialmente, decíamos aquí a la clinoides anterior. Ahí está la clinoides anterior. Todas estas son estructuras que debe estudiar uno cuando se está allí disecando el seno cavernoso. Ya ven que aquí adelante estaría la fisura orbitaria superior, que es la comunicación hacia adelante del seno cavernoso. Ahora, ustedes saben que en esta porción cavernosa, la carótida interna también puede dar varias ramitas. Entonces, a nivel más o menos de su flexura posterior, se encuentra un tronquito que es inconstante, que es el tronco meningo hipofisiario, que se origina aquí del interior del seno cavernoso. Podríamos poner aquí como relación, estaría aquí el clivus, ¿sí? Y el dorso de la silla turca con las clinoides posteriores. Entonces, este tronco, ya ven que es el tronco meningo hipofisiario. Este tronco meningo hipofisiario normalmente da tres ramitas, ¿verdad? Da una ramita que se va a dirigir por atrás del clivus, es decir, al dorso de la silla turca, y de ahí dirigiéndose en el clivus,
sí, que es la arteria dorsal meningia. Entonces, un tronquito importante es la arteria dorsal meningia, que se dirige allí en la unión petroclival. Ya que esta arteria dorsal meningia es la que llega a nutrir a los meningiomas petroclivales. Otro ramito se va a dirigir hacia atrás y ligeramente hacia afuera, y se va a dirigir hacia el tentorio. Entonces, por eso se llama la arteria tentorial, del tentorial, que antes se llamaba de Bernasconi Casinari, ¿no? La arteria tentorial, o la arteria del tentorio. Y por último, unos ramitos más pequeños que se van a dirigir hacia el piso de la silla turca, ¿sí? Para irrigar la hipófisis, ¿sí? Se están dirigiéndose hacia el piso de la silla turca para irrigar la hipófisis, que es la arteria hipofisiaria inferior. Entonces, el otro ramito será la arteria hipofisiaria inferior. Entonces, son los tres ramos que da este tronquito meningohipofisiario: la arteria dorsal meningia, la arteria tentorial o Bernasconi Casinari y la arteria hipofisiaria inferior, que en ocasiones pueden originarse en forma independiente o pueden originarse de un solo tronquito, arteria tentorial y dorsal meningia, y en forma independiente de la arteria hipofisiaria inferior. Entonces, la regla es que sean estas variantes anatómicas y que más que se encuentre este tronco meningo hipofisiario. El siguiente ramo que da la carótida interna en su porción cavernosa, llaman que se encuentra en la porción intermedia de su segmento horizontal, ¿sí? Que esta arteria se va a ir dirigiendo hacia abajo y hacia afuera y va a atravesar la pared lateral del seno cavernoso, que es la arteria inferolateral del seno cavernoso. Que si vemos aquí en la vista superior, pondremos aquí nuestra carótida interna en su porción cavernosa, en su segmento intermedio. Esta arteria se vaya dirigiendo, decíamos, ventrolateral, y la arteria inferolateral, que tiene muy buena relación, la relación con lo que sería, aquí tendríamos el foramen oval y lateral y posterior al foramen oval, el foramen espinoso, y que ya ven que por el foramen espinoso pasa la arteria meningia media, y esa arteria meningia media puede tener anastomosis con esta arteria, que es la arteria, ¿sí?, cavernosa inferolateral, que puede dar origen a las fístulas carótido-cavernosas por la unión entre esta arteria inferolateral y la arteria meningia media, que ya ven que es rama de la arteria maxilar, que veíamos como ramos de la carótida externa, la maxilar de la meningia media, que entra al cráneo por el agujero espinoso. Por último, vamos a tener que ya muy cerca de su flexura anterior, esta arteria en su porción cavernosa, da unas arterias que se dirigen hacia la cara superior de la hipófisis, que son las arterias capsulares, que son las más inconstantes, ¿sí? Que se llaman las arterias de McConnell, ¿verdad? Que van hacia la cara superior de la hipófisis, sobre todo lo que será la adenohipófisis. Entonces, son algunas de las estructuras o de las ramas que se originan de esta porción cavernosa y que junto con la arteria inferolateral y las arterias que da el tronco meningo hipofisiario pueden dar origen a las fístulas carótido cavernosas. Ahora, esta carótida interna pues, va a tener relaciones con todas las estructuras del seno cavernoso, y vamos a tener que aquí lateral en su curvatura posterior se encontraría el nervio trigémino, sobre todo en lo que sería la porción del ganglio. Entonces tendríamos aquí que recuerden que si estamos aquí en el vértice del peñasco, aquí es donde se encontraría la fosa trigeminal. Aquí está la fosita de Gasser, ¿sí? O la fosa trigeminal para el ganglio del trigémino. Entonces, si se encuentra aquí esta fosita, y sobre esa fosita se encontraría el ganglio del trigémino, que ya ven que este trigémino nace de la cara lateral del puente, se dirige hacia adelante y ligeramente hacia afuera para localizarse su ganglio sobre esta fosita trigeminal. Entonces quiere decir que este ganglio lo vamos a encontrar, ¿sí?, inmediatamente lateral, se vendría aquí del tallo cerebral. Este ganglio se encuentra inmediatamente lateral
¿sí? A la curvatura posterior o a la flexura posterior de la carótida intracavernosa, la porción cavernosa. Acuérdense que este ganglio del trigémino no está totalmente ni vertical ni horizontal, sino está ligeramente oblicuo, de tal manera que su borde superior es medial y su borde inferior es lateral, ahí alojándose en la fosita del trigémino. Y ya ven que cuando el ganglio del trigémino se encuentra aquí en la fosita trigeminal, es la meninge, le forma una especie de una cavidad, que es el cabum trigeminal, que antes se llamaba el cabum de Meckel, ¿verdad? Entonces, el nervio trigémino se invagina, ¿sí? Hacia la fosa trigeminal y está envuelto por la dura y la aracnoides y forma la fosita trigeminal o cabum de Meckel, que hacia adelante se va a continuar con la pared lateral del seno cavernoso, que ya no es tanto el ganglio, sino son las ramas de este ganglio. Y entonces ya ven que aquí tendríamos el origen de la rama oftálmica del trigémino, ¿verdad? Dirigiéndose hacia adelante a la fisura orbitaria superior. Recuerden que el seno cavernoso hacia adelante se continúa siempre con la fisura orbitaria superior entre el ala menor y el ala mayor del esfenoides. Después tendríamos, esta sería la primera rama, ¿sí? Después tendríamos la segunda rama, ¿sí? Y esta segunda rama dirigiéndose hacia adelante, hacia el foramen rotundum o al foramen redondo, ¿verdad? Aquí tenemos el foramen redondo, que ya que tiene la característica de estar en sentido vertical. Y recuerden que sería entonces la rama maxilar del trigémino, 5,2. Esta forma se relaciona, su borde superior se relaciona exactamente con el piso del seno cavernoso. Entonces ya recuerden que 5,2 ya no se localiza en la pared lateral del seno cavernoso, sino que su borde superior de la rama maxilar trigémino se relaciona exactamente con el piso del seno cavernoso. No así 5,1, la rama oftálmica, que esta sí se encuentra, sí, plenamente ahí en la pared lateral del seno cavernoso. Ya después tendríamos aquí, ya muy lejos del seno cavernoso, tendríamos 5,3, la rama mandibular del trigémino, ¿verdad? Dirigiéndose hacia el foramen oval, ¿no? El foramen, hacia el foramen oval. Entonces son relaciones importantes ahí en la pared lateral del seno cavernoso. Entonces recuerden, la pared lateral del seno cavernoso hacia atrás se continúa con el cabum de Meckel que cubre al ganglio del trigémino, pero no se localiza propiamente en el seno cavernoso, sino que es una continuación posterior de la pared lateral del seno cavernoso. Tendríamos aquí arriba pues, otros nerviecitos que ustedes conocen perfectamente, como un nerviecito que viene de la caja dorsal del tallo cerebral y después se dirige por el borde libre del tentorio, ¿sí? Y que llega a la pared lateral del seno cavernoso, que es el nervio troclear, ¿sí? El cuarto nervio craneal. Y más hacia adelante, a los lados de la fosa interpeduncular, tendríamos el nacimiento del oculomotor, que ya ven que le forma una pequeña escotadura al borde lateral de la clinoides posterior. Y después este tercer nervio craneal, ¿sí? Más o menos a la mitad de la distancia entre la clinoides posterior en el dorso de la silla turca y la clinoides anterior es donde va a atravesar el seno cavernoso. Podríamos decir ahí la unión entre el techo y la pared lateral del seno cavernoso. Ahí se va a introducir el oculomotor para irse por arriba del cuarto nervio hacia la fisura orbitaria superior. Entonces son relaciones ahí importantes que tiene, ¿sí? Esta porción cavernosa de la carótida interna. Y ya ven que en su extremo posterior, aquí tendríamos un pequeño ligamento, que es el ligamento petroclinoideo, que va del vértice del peñasco hacia la clinoides posterior, ¿sí? Aquí tendríamos el vértice del peñasco, ¿sí? Que vendría a decir peñasco, y es el ligamento petroclinoideo. Entonces, fíjense, aquí la clinoides posterior, ¿sí? Tiene aquí arriba primero una pequeña escotadura para el tercer par. Y después tiene aquí por abajo, tiene la inserción del ligamento petroclinoideo.
ya que este ligamento petroclineado forma el techo de un pequeño túnel, que es el canal de Borelo, ya que en este canal de Borelo es donde se va a introducir el sexto nervio craneal, que viene introduciéndose el sexto nervio craneal por abajo del ligamento petroclinoideo, para después este nervio abducens dirigirse en el interior del seno cavernoso, inmediatamente por abajo y afuera de la carótida en su porción cavernosa e inferolateral, para dirigirse también hacia la fisura orbitaria superior, que ya ven que es el único nervio que se considera que está propiamente en el interior del seno cavernoso. Este sexto nervio es el nervio abducens, ¿verdad? Entonces serían relaciones aquí importantes. Ahora, si después del segmento C3 llegamos al segmento C4, ¿no? Si vamos a esquematizar otra vez, aquí la carótida cavernoso, segmento curvatura posterior, pequeño segmento ascendente, segmento intermedio, y después tendremos aquí la curvatura anterior, ya que estaría relacionándose con la clinoides anterior, para después atravesar el techo del seno cavernoso y ya continuarse con el segmento C4, que es el segmento supraclinoideo, ¿sí? Aquí como referencia tendríamos el ligamento petrolingual. Ya que ven el segmento supraclinoideo va dirigiéndose hacia arriba, hacia atrás y ligeramente hacia afuera, para terminarse dividiéndose en la cerebral anterior, que se va interhemisférico, y una arteria que se va lateral, que es la cerebral media, ¿verdad? Ese sería el segmento supraclinoideo, el segmento C4. Que ustedes saben que entre este segmento supraclinoideo y el segmento cavernoso se encuentra un pequeño segmento que se localiza en el espesor de la clinoides anterior, que es el segmento clinoideo. Así que tenemos este pequeño subsegmento que es el segmento clinoideo, que está muy pequeñito. Entonces, este segmento clinoideo, recuerden que está limitado por dos anillos. Un anillo distal o superior, que propiamente se relaciona con el techo del seno cavernoso, y que medialmente va a cubrir el piso anterior en lo que sería el plano esfenoidal. Entonces, este va a ser el anillo carotidio distal, que es un anillo dural. Es el anillo carotidio distal o superior, que es grueso. Y este anillo carotidio distal, si hacemos una vista superior aquí de lo que sería la clinoides anterior del lado izquierdo y aquí la del lado derecho, tendríamos aquí el nervio óptico introduciéndose por el foramen óptico. Entonces tenemos aquí el nervio óptico, ¿sí? Y ustedes saben que aquí se forma un pequeño ángulo entre los nervios, entre el nervio óptico, que vamos a esquematizar el quiasma óptico, de aquí el otro nervio óptico. Y entonces vamos a observar que en este pequeño ángulo, entre la clinoides anterior lateralmente y el nervio óptico medialmente, se encontraría la carótida interna. Aquí cruzando este anillo, ¿sí? Carotidio distal, que se continúa aquí con la meninge que está sobre el plano esfenoidal, ¿verdad? Estaría muy bien. Inferior a este anillo carotidio distal se encuentra el anillo carotidio proximal, que a diferencia del distal, este es muy delgadito, ¿sí? Muy delgado, es una meninge muy delgada, que proviene de la meninge que está envolviendo al oculomotor. Entonces decíamos que este oculomotor se introduce a la mitad de la distancia entre la clinoides posterior y la clinoides anterior, y que atraviesa aquí al techo del seno cavernoso. Y entonces este oculomotor va a llegar aquí, se invagina aquí en la unión del techo con la pared lateral del seno cavernoso, para después dirigirse por abajo de la clinoides anterior hacia la fisura orbitaria superior. Entonces dice que aquí hay un pequeño pliegue de meninge que viene de esta meninge que envuelve al oculomotor, que sería la meninge o sí, esta meninge carótido oculomotora, ¿verdad? Entonces vendría aquí así, carótido oculomotora, que va de la
pequeña meninge que envuelve al oculomotor y de ahí va y rodea, ¿sí? A la carótida interna a nivel del borde inferior de la clinoides anterior, que está la clinoides anterior, y va a formar el anillo carotidio proximal o inferior. Y entonces entre estos dos anillos, el carotidio distal y el carotidio proximal, se encuentra la porción clinoidea de la carótida interna, que ya ven que normalmente está rodeada por un pequeño plexo venoso, que este plexo venoso va a desembocar propiamente ya a los canales venosos trabeculados que presenta el seno cavernoso, y que pues sí, cuando se hace la clinoidectomía de la clinoides anterior, sangra un poquito este plexo, ¿verdad? Pero se puede cohibir fácilmente este sangrado, que son venitas que van a desembocar a los conductos, a los espacios trabeculados del seno cavernoso, que estarían ya por abajo del anillo carotidio proximal, que viene de esta, decíamos, esta meninge, que es la carótido óculo motora, que es la que da origen al anillo carotidio proximal. Entonces, es la porción clinoidea de la carótida interna. De ahí decíamos que la carótida interna, después de pasar entre el nervio óptico medialmente y la clinoides anterior lateralmente, se continúa con la porción supraclinoidea, que se va dirigiendo hacia arriba, hacia atrás y ligeramente lateral, para terminar dividiéndose en lo que sería la cerebral anterior, que se va a ir por arriba de los nervios ópticos, y la cerebral media, que se va a dirigir lateralmente, que es el tronco más grueso, ¿no? Entonces, si vamos analizando ya esta porción supraclinoidea, ya en que esta porción supraclinoidea queda subdividida por los tres ramos más gruesos que tiene esta carótida, su porción supraclinoidea, el segmento C4. La primera rama que da, ya ven que es la arteria oftálmica, que se va a dirigir junto con el nervio óptico al foramen óptico. Después vamos a tener la arteria comunicante posterior, y más distalmente vamos a tener la arteria coroidea anterior, ¿verdad? Entonces tenemos tres ramos que dan nuestra carta interna en su porción supraclinoidea: la arteria oftálmica, la arteria comunicante posterior y la arteria coroidea anterior. Ya ven que la arteria comunicante posterior se encuentra más o menos a la mitad de la distancia entre la bifurcación de la carótida interna y el nacimiento de la arteria oftálmica. Ahí es donde más o menos se encuentra la altura de esta arteria comunicante posterior. Y entonces estos ramos nos subdividen a la arteria cerebral anterior, la arteria carótida interna, en sus tres segmentos, ¿sí? Que sería el segmento oftálmico, que es el más largo, que vendría desde el nacimiento de la arteria oftálmica al nacimiento de la comunicante posterior. Después tendríamos el segmento comunicante, que es el más pequeño, que estaría entre el nacimiento de la arteria comunicante posterior y el nacimiento de la coroidea anterior. Y por último tendríamos el segmento coroideo, ¿sí? Que estaría entre el nacimiento de la coroidea anterior y la bifurcación de la carótida interna en su porción cerebral anterior y cerebral media, ¿verdad? Aquí tendríamos la arteria cerebral anterior y aquí la arteria cerebral media. Ahora, entre estos segmentos, oftálmico, comunicante y coroideo, la arteria carótida interna también su porción supraclinoidea de ramos perforantes, que varían en su número, ¿sí? Entonces, más o menos, si nos basamos en la bibliografía de Roton, dice que da un promedio de 8 ramos perforantes, y que la gran mayoría de estos ramos perforantes, pues, van a nacer del segmento más grande, ¿verdad? Que es el segmento oftálmico. Ahí es donde van a nacer la mayoría de estas arterias perforantes. De estas arterias perforantes tenemos unas importantes que se van medialmente, que son las arterias hipofisiarias superiores. Las arterias hipofisiarias superiores, que puede ser una o dos, ¿sí? Nacen de la cara medial de la carótida interna. Entonces, si viéramos aquí en una vista anterior, que estuviera aquí la carótida interna, en su porción supraclinoidea, dirigiéndose hacia arriba, atrás y ligeramente
hacia afuera para dividirse en la cerebral media y la cerebral anterior. Y aquí tendríamos que estar atravesando el techo del seno cavernoso. Tendríamos aquí lo que serían las clinoides anteriores, ¿verdad? Serían, es decir, las clinoides anteriores aquí en este segmento, ¿no? Y aquí vendría el plano senoidal. Aquí estaría el diafragma de la silla turca. Y aquí sería el tallo de la hipófisis naciendo del tuber cinereum. ¿Sí? Entonces, vemos que estas arterias, esta arteria hipófisis superior, realmente nacen en el segmento y se dirigen aquí hacia el tallo de la hipófisis y ayudan a formar parte del sistema porta hipotálamo hipofisiaria, esta arteria hipofisiaria superior. Ese sería el principal ramo perforante. Da otros ramitos, ¿sí? Que van a irrigar, si hicimos esta vista superior, pues y van a irrigar al nervio óptico, al quiasma óptico, al mismo tracto óptico, van a irrigar al mismo tuber cinereum. Recuerden que el tuber cinereum lo limita, estaría limitado por los nervios ópticos. Si vemos una vista inferior del encéfalo, tendremos aquí nuestros nervios ópticos, el quiasma óptico y aquí el otro nervio óptico, ¿verdad? Una vista inferior. Y después tendríamos los tractos ópticos. Esquemáticamente estarían los tractos ópticos. Aquí tendríamos lo que sería el nacimiento del tallo hipofisiario. Vamos a cortar la hipófisis. Y aquí los cuerpos mamilares, ¿no? Este es el tuber cinereum, ¿no? Entonces, arterias hipofisiarias superiores llegarían aquí al tuber cinereum, tallo de la hipófisis, y también esta arteria da ramos perforantes al quiasma óptico, al nervio óptico, al tracto óptico, ¿sí? Y aquí parte del hipotálamo, ¿no? Son los pequeños ramos perforantes que da nuestra carótida interna. Ahora, si vamos describiendo los principales ramos, decía que el primero que da es la arteria oftálmica, ¿verdad? Acuérdense que esta arteria oftálmica, sí, tiene la característica que primero se localiza inferomedial al nervio óptico y después se dirige por abajo del nervio óptico, ya dentro del canal óptico, para después dirigirse lateral al nervio óptico y después por arriba del nervio óptico. Entonces va dando esa curvatura. Entonces se mete al canal óptico junto con el nervio óptico, se localiza inferomedial. Conforme va atravesando el canal óptico, va por abajo del nervio óptico y ya dentro de la órbita se localiza lateral al nervio óptico para después subirse sobre el nervio óptico, ¿verdad? Y ya ven que en una vista lateral de un angiograma, si tenemos aquí la carótida en su porción superior, aquí vendría. Fíjense, aquí sería importante describir que debido a que la carótida interna, sí, en su porción superior hace una curvatura hacia atrás, está dirigiéndose hacia atrás, y aquí estaría la altura de la clinoides anterior. Se dice que la arteria oftálmica nace aquí de la cara superior de la carótida interna, en su porción supraclinoidea, cuando se va dirigiendo hacia atrás. Se dice que se nace allí en su cara superior de la carótida interna, en su extremo más anterior, cuando después de que atraviesa el seno cavernoso, el techo del seno cavernoso, se dice que es en el tercio intermedio o en el tercio medial de esta superficie superior de la carótida supraclinoidea. Y después de nacer de esta cara superior, se va dirigiendo hacia adelante, pasa por abajo del nervio óptico, se mete en el canal óptico, pasa por abajo del nervio óptico y dentro de la órbita pasa lateral a él y después por arriba de él. Y entonces da el signo de la bayoneta en una vista lateral de una angiograma, ¿verdad? La arteria oftálmica. Ya que la arteria oftálmica pues, da la arteria central de la retina, la arteria troclear, supratroclear, supraorbitaria, las arterias sigmoidales anteriores, posteriores, ¿verdad? Las arterias ciliares son ramas importantes de esta arteria oftálmica. Si nos vamos ahora a la arteria comunicante posterior, ¿sí? Si vemos una vista inferior, donde
tendríamos cortada aquí nuestra carótida interna, en su porción supraclinoidea dirigiéndose hacia arriba, hacia atrás y ligeramente hacia afuera, ¿sí? Vamos a poner aquí la otra carótida interna en una vista inferior. Aquí ya tendríamos la cerebral anterior de uno y otro lado. Y aquí lateralmente la cerebral media. Vamos a ver que después de la arteria oftálmica, en la cara posteromedial de la carótida interna, se están originando las arterias comunicantes posteriores, que nacen ahí de la cara posteromedial de la carótida interna en su posición supraclínica. Decíamos a la mitad de la distancia entre la bifurcación de la carótida interna y lo que sería, ¿sí?, el nacimiento de la arteria oftálmica, la comunicante posterior. Entonces, esta comunicante posterior se va dirigiendo posteromedial, ya que se va a unir con el sistema vertebrovascular. Aquí tendríamos la arteria cerebral posterior, ramas terminales de nuestro tronco basilar. Entonces aquí, ya que esta arteria comunicante posterior es la que va subdividiendo a la cerebral posterior en el segmento precomunicante, P1, y el segmento postcomunicante, que sería P2, ¿verdad? Entonces se va dirigiendo, ¿sí?, posterior y medial, esta arteria comunicante posterior, que ya ven que tiene relaciones importantes con el oculomotor. ¿Sí? Este oculomotor van haciendo ahí a los lados de la fosa interpeduncular, y este oculomotor va ventrolateral, ¿sí? Vamos a poner aquí así, va ventrolateral a la comunicante posterior, va por abajo y afuera de la comunicante posterior. Nuestro óculo motor, aquí está el tercer nervio craneal. Estas relaciones pueden variar, ¿sí? Ustedes saben que existen variantes anatómicas, como sería el patrón fetal. Acuérdense que el patrón fetal tiene la característica que persiste embriológicamente, que la arteria comunicante posterior da origen a la cerebral posterior. Y posteriormente, ya en la etapa final del desarrollo fetal, la arteria cerebral posterior se origina propiamente del tronco basilar. Cuando persiste este origen de la cerebral posterior, de la comunicante posterior, es lo que le llamamos el patrón fetal, en donde tenemos una arteria comunicante posterior muy grande, ¿verdad? Y generalmente cuando es muy grande, esta relación con el oculomotor varía. En lugar de encontrarse dorso medial al oculomotor, se encuentra dorso lateral al oculomotor. Y es muy característico que el segmento P1 de la cerebral posterior esté hipoplásico, y una vez que se une la comunicante posterior a la cerebral posterior, la cerebral posterior, segmento P2, es grande, ¿verdad? Podríamos aquí ponerlo un poquito más esquemáticamente. El segmento P1 de la cerebral posterior hipoplásico, porque no está dando origen a la cerebral posterior, sino que la cerebral posterior se está originando de la comunicante posterior, lo característico del patrón fetal. Esto puede ser a veces hasta bilateral, un nacimiento de las dos cerebras posteriores de las comunicantes posteriores, ¿no? Aquí como referencia pondríamos los cuerpos mamilares, y aquí la eminencia media con el tallo hipofisiario. Entonces, si analizamos esta arteria comunicante posterior, tiene la característica que va a dar también un promedio de 8 ramos perforantes. Entre esos ramos que da, generalmente se originan de su cara superior y lateral de la comunicante posterior. Y vamos a tener uno que se va a dirigir, que nace de la cara superior y se dirige medialmente por delante de los cuerpos mamilares, ¿verdad? Que es una arteria muy constante, que es la arteria premamilar, que es uno de los promedio de los 8 ramos que da la arteria comunicante posterior. También da ramitos aquí a lo que serían los cuerpos mamilares. Aquí muy cerca de su origen da unos ramitos
que se van dirigiendo superolaterales hacia la sustancia perforada anterior, ya que la sustancia perforada anterior está limitada por la bifurcación del tracto olfatorio, ¿verdad? Tendríamos aquí el tracto olfatorio que se va dividiendo, ¿sí? Aquí decir la estría olfatoria lateral y la estría olfatoria medial. Entonces da ramos exactamente lentículo estriados, la arteria comunicante posterior, da ramitos a lo que sería el hipotálamo, y más hacia arriba también da ramitos hacia el tálamo y al subtálamo, ramitos que da la arteria comunicante posterior, que tiene importancia cuando está dando origen a la cerebral posterior. Sobre todo, ya ven que es un sitio común de aneurismas. Aquí exactamente en el nacimiento de la comunicante posterior, en la cara posteromedial de la carótida interna es un sitio común de aneurismas. Que hay que tener cuidado cuando está interpretando un angiograma, que en una vista lateral, principalmente el angiograma, puede verse una dilatación infundibuliforme del nacimiento de la arteria comunicante posterior en la carótida interna, que algunos autores consideran como lesiones preaneurismáticas, mientras que otros autores que han hecho seguimiento de estas lesiones se ve que persisten como una dilatación infundibuliforme del nacimiento de la comunicante posterior ahí en la cara posteromedial de la carótida interna, por lo que sí se pone en duda que sean lesiones preaneurismáticas estas pequeñas dilataciones infundibuliformes, ¿no? Bien, el siguiente ramo sería la arteria coroidea anterior, ¿sí? Entonces, esta coroidea anterior vamos a analizarla en 8 días en su segmento cisternal y después su segmento plexal, y es muy interesante cómo va siguiendo su trayecto de relaciones con el tracto óptico, primero lateral, después medial y otra vez lateral, para llegar a la cisura coroidea en su punto inferior, que ya que está entre la fimbria y el tálamo, para después dirigirse a su porción plexal. Entonces, lo vemos en 8 días, la arteria coroidea anterior, y después ya nos iríamos a la cerebral anterior y a la cerebral media para terminar con la circulación anterior de la carótida interna, ¿sí? Sí, doctor. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, si alguna duda, comentario. No, doctor, todo bien. Muchas gracias. Ay, Mm, ah, ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias, Bien. maestro. Sí, maestro. Hasta luego, que les vaya muy bien. Muy bien.